1 al 7, vamos a terminar la parte 3 de la caída. Génesis 3 del 1 al 7, por favor, leamos juntos. Les cuento que el 3 de agosto vamos a tener bautizo. Sí, bautizo. Tenemos el 3 de agosto. Tres personas tenemos para el bautizo. Entonces, el 13 de julio, justo después de su cumpleaños, en Marcos Tello, ¿no? De agosto, por favor. 3 de agosto, no es julio. 3 de agosto, 3 de agosto. Uno de ellos es Marcos Tello, por favor, estemos orando por él. ¿Se imaginan ver a Marcos Tello sirviendo en la iglesia con lo que sabe? Tello se sentiría muy privilegiado, hermanos, tener quien le ayude en el bajo, ¿no? Marcos era el bajista del ministerio Asaf, me acuerdo en esos tiempos, hermanos, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en los años 90, 95. Un grupo de alabanza muy hermoso en esos tiempos. Sigue Asaf, pero en esos tiempos Asaf era Asaf, hermanos. Era Asaf. Nada de secuencias, ni multitrack, nada. En vivo, ¿no? Todo era en vivo. Muy bien. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, ya hemos tenido 2 enseñanzas al respecto. Si usted quiere recordarlas, lo único que tiene que ir es al canal de YouTube de la iglesia y ahí encontrar las enseñanzas que sube nuestro hermano Cristian. Hemos avanzado y hemos ya establecido que lo que ocurrió en el huerto, pues, es anarquía, es rebelión en contra de Dios. Eso es lo que ha ocurrido ahí. Como que Satanás toma las palabras de Dios, le da una interpretación diferente. Eva compra esa idea. Es más, ni siquiera ella debió haber tenido esta conversación con una serpiente parlante. Pero entonces sucede esto, el Señor lo permite, lastimosamente, creemos lastimosamente, porque miren el estado en el que la humanidad está, pero al final es la sabiduría de nuestro Dios obrando, ¿no es así? Pero entonces Satanás llegó a engañar a la mujer. Eva comete errores, los cuales hemos visto la semana pasada. Ella incluso hace más estricta la restricción que Dios había dado. No era tanta como Eva incluso lo menciona. Aumenta ahí una palabra. No solamente no comer, sino no tocar, dice Eva. Es algo que el Señor no ha dicho, no ha mostrado o no había dado como orden. A ver, vamos a silenciar esta cosa. Listo. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer: no vas a morir. No va a ocurrir eso, pero lastimosamente eso ocurrió inmediatamente, ¿no? Veamos una vez el versículo 16, por favor. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Eso dice Génesis 2, versículos 16 y 17. Ahora, el Señor aquí está declarando la muerte como un hecho. Es algo que es una consecuencia, lo que va a ocurrir cuando ellos transgreden, cuando el hombre transgreda la orden de nuestro Dios. Lo que va a ocurrir es que ellos iban a morir.
Pero ellos debieron haber sido obedientes, no por el miedo a la muerte, sino más por amor al Señor, porque confiaban en Dios, porque creían en Él, porque amaban a Él. Esa era la razón por la cual ellos tenían que haber obedecido. Pero en Génesis 3:4, Satanás contradice a la palabra de Dios y dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, no vas a morir. Satanás se contrapone a la palabra de nuestro Dios. ¿No es así? Y Eva lastimosamente cree esta distorsión de la palabra, ni siquiera la distorsión ya, sino la contradicción. Contradice Satanás a Dios y Eva cree esta contradicción o cree esta mentira que Satanás está mencionándole aquí. Ahora, obviamente que Eva debía haber creído y confiado en la palabra de Dios. Obviamente que Adán mismo debió haber confiado en la palabra de Dios, pero lastimosamente el desafío de Satanás a la palabra de Dios debió haber sido tomado por Adán y Eva como una oportunidad para pararse fuerte como guardianes del pacto. Debieron haberse parado fuerte y firme en lo que Dios les había dicho y debieron haber defendido la autoridad de la palabra de Dios y no creído lo que Satanás dijo. Es decir, Adán y Eva debieron haber dicho: nosotros servimos al Dios creador de los cielos y la tierra, al sabio Dios, omnipotente Dios. No le vamos a creer a una criatura, a un ser creado, le vamos a creer al Dios omnipotente del universo. Ellos debieron haberse parado firmes ahí, pero no. Ellos debieron haber sido leales a Dios, pero no ocurrió eso. Y es que en realidad es eso, ¿no? En vez de haber mostrado lealtad a Dios, ellos se rebelan en contra de Dios y al final vemos que el pecado no es otra cosa más que rebelión en contra de Dios, es anarquía. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Ahora en el versículo 5 dice ahora: sino que sabe Dios, dice Satanás, hace una interpretación diferente del mandato que Dios había dado. Y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren la mentira que trae Satanás. Contradice, reinterpreta lo que Dios había dicho. Da una interpretación del mandato que Dios había dicho. Le está diciendo: hey, mira, esto es lo que Dios te dijo, pero saben, esto es muy restrictivo. El mandato, la orden de Dios es demasiado restrictivo. Ustedes debieran ser libres. Ustedes debieran ser libres de tomar la decisión que ustedes quieren. ¿Por qué necesitan a un Dios que les diga qué es lo bueno y qué es lo malo? Derek Kidner dice lo siguiente: esta es una mentira lo suficientemente grande como para reinterpretar toda la vida, hermanos. Hermanos, esto que Satanás está haciendo aquí es lo que esta mentira que está trayendo, esta reinterpretación, esta contradicción a la palabra de Dios, es algo que es la misma estrategia con la que viene constantemente a nuestras vidas. Lo que Satanás vende, la mentira que él trae, lastimosamente nos lleva a nosotros a reinterpretar nuestras propias vidas. Satanás dice que la razón por la cual Dios le ha dado al hombre este mandato es porque Dios quiere evitar que alcancen su potencial. Dios los está restringiendo. No, ellos pueden ser mayores. ¿Ven? Dios tiene celos de ustedes. Dios les tiene miedo. Algo así les está diciendo. Sabe Dios, ustedes no deben comer eso porque sabe Dios que el día que lo hagan van a ser abiertos vuestros ojos. ¿Y qué significa eso? Oye, ustedes van a ser como Dios. Dios no quiere que ustedes sean como Dios. ¿Se percata eso? Dios no quiere que ustedes sean como Dios. Y entonces convierte el mandamiento que Dios les ha dado, lo convierte en algo malvado, lo convierte en algo codicioso. O sea que
podemos ser como Dios y la codicia comienza, ¿no? Y encima qué mezquino es Dios. O sea, podemos nosotros alcanzar nuestro potencial, ser como Dios. Nuestro potencial ha sido limitado. ¿Por qué no voy a comer de este árbol? ¿Por qué no voy a comer de su fruto? O sea, miren, la restricción era mínima. Todo podían comer, de todo podían disfrutar el hombre. Imagínate la cantidad de frutos que hay en el mundo. Hay unos, en Ecuador hay unos tomatitos rojos, ¿no? Que a Yoy le gustó. Tomates rojos, ¿no? Dulces. Que cogíamos ahí del arbolito y ¡pum! Comíamos ricos tomatitos rojos, dulces. Eso nunca he visto acá. Cuando fuimos ahí al seminario confesional de Ecuador, ¿no? Con el pastor Jorge Rodríguez, los hermanos comían en el campamento, había unos arbolitos y cogían, y qué rico eran los frutos. Hermanos, incluso hace mucho, creo que la pitahaya viene del Ecuador, si mal no recuerdo. Antes nunca había visto yo pitahaya, ahora mi mamá me para mandar pitahaya cada rato. Pero la cantidad de frutos o la cantidad de alimento disponible en vegetales que tenemos en el mundo es increíble. A mi esposa le gusta ver cómo es que los hindúes o en Pakistán, ¿dónde es? Tailandia, creo, cómo cocinan y hacen sus comidas raras. Yo les conté que en cierta ocasión ella viendo eso nos quiso hacer un alimento semejante y que, Dios mío, todos quedamos, por favor, sácalo eso de aquí. Con todo su amor nos quiso cocinar algo nuevo, ¿no? Y salió raro, ¿no? Bueno, seguramente para los Tailandia debe ser rico, pero no lo sentimos así, que prácticamente todo se tuvo que botar y mi esposa triste porque nos quiso hacer algo bueno, algo rico. Pero la cantidad de variedad que hay en el mundo de alimento para comer, y Dios les dice, todo pueden comer, excepto esto. La restricción era mínima, pero Satanás viene y les dice, no, ¿por qué les tiene que restringir? Dios es malvado. Él quiere evitar que alcancen su potencial. Esta restricción es mala. La libertad que ustedes deben tener es total, es absoluta. Es decir, no tienen libertad ustedes. No son libres. Es como recuerdo yo a Sky, al perrito que trajimos de Lima. Hermanos, Sky vivía amarrado todo el día encerrado en un cuartito pequeño. De una familia, pues, de una pareja, pues, que le daban buen trato, le daba cariño, le daba buena alimentación. El perro, ustedes saben, es hermoso, ¿no? Pero vivía encerrado en un cuartito. Entonces se dio la oportunidad de traerlo a Tingo María y yo dije, bueno, acá, que cuide, que sea guardián. Miren el espacio inmenso, el perro no va a estar estresado. Todo el día vivía el perro encerrado, solo lo sacaban en la noche, cuando llegaban del trabajo sus dueños. De 11 de la noche, creo, a 12 de la noche o 11:30 al parque. Y eso, si es que no estaban tan cansados. Y lo hacían pasear en el parque, a orinar y luego lo metían de nuevo al cuartito encerrado, ahí encerrado. Eso no es vida. Me dio pena, lo trajimos aquí. Miren el espacio inmenso que tiene. ¿Y qué hizo el perro? Hermanos, tenía un espacio chiquitito encerrado ahí, donde vivía todo el día, si hacía sus necesidades, ¿sabes? Ahí si se aguantaba, ahí le daban de comer. Lo trajimos aquí, un espacio inmenso para que se corra. No le fue suficiente, quiso más. Un día lo trajimos de palo de acero, lo recogimos. De palo de acero, hermano. Increíble, cuán lejos llegó ese perro. El ser humano se le dio libertad. Pero Satanás le dijo, no tienes libertad. Entonces Satanás convierte el mandato de Dios en algo malo, en algo bajo, en algo mezquino, en algo codicioso. Y muerde, Adán y Eva muerden el anzuelo, primero Eva, luego Adán. Muerden el anzuelo, se lo muerden con todo sedal y con toda plomada y con todo y pescador se lo muerden, hermanos. Porque creen que este Dios sabio, omnipotente, sabio, que les ha provisto absolutamente de todo, está tratando de ocultarles algo. Hay algo o sea,
Eso no es libertad. Hay algo que Él no les está diciendo, les está ocultando algo. Así que este pasaje, hermanos, aquí podemos aprender muchas cosas, varias cosas, pero algunas fundamentales. En primer lugar, estos primeros 5 versículos dejan claro que Dios, en primer lugar, escuchen ustedes, no es el autor del pecado. No vemos nosotros aquí evidencia de que Dios sea autor del pecado. Quienes pecaron acá fue la creación de Dios. En este caso, Adán mismo, Eva mismo y Satanás mismo. La serpiente peca, no es así, es Satanás quien está detrás. Eva peca, Adán peca, pero Dios no es el autor del pecado. En segundo lugar, nos deja bien claro este pasaje, que ya se había producido una caída en el mundo angelical. Satanás ya se había rebelado en contra de Dios. Estaba pensando al meditar en este pasaje que tal vez debiéramos hablar acerca de la caída de Satanás en un momento y luego recién continuar con Génesis. Todavía estoy meditando, pensando si lo debiéramos hacer o no. Pero claramente se ve que Satanás ya había caído antes que el hombre. Ya se había producido una rebelión angelical, una rebelión de Satanás delante de Dios. ¿Dónde ocurrió? Bueno, pues la palabra de Dios no dice mucho respecto a esto, solo nos dice que ha caído, ya se había producido. Por eso es que hay un tentador ahí en la tierra, por eso es que Satanás viene a atacar prácticamente a las criaturas que Dios había creado, especialmente al hombre y a la mujer. Y por último, en tercer lugar, miren ustedes que Satanás dice una mentira y lo pone por encima de lo que Dios había dicho, ¿no? Contra lo que Dios nos dice en Cristo. Satanás le dice a Adán y Eva, si quieren ser como Dios, ¿saben? Solo tienen que desobedecer a Dios. Eso, ¿eh? ¿Quieren ser como Dios? Desobedezcan a su mandato y serán como Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Nada más. Ahora, esto es completamente contrario a lo que nuestro Dios nos dice en Cristo, de lo que aprendemos de Cristo. Durante toda su vida encarnada, y es gracias a esa vida perfecta que Cristo llevó en su encarnación, Él llevó una vida perfecta. Él le dijo a sus discípulos que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Es decir, hacer la voluntad de Dios era la vida de Cristo, era su pasión, era su alimento. Pero Satanás dice, si tú quieres ser como Dios, desobedece a Dios. Y Cristo dice, ¿quieren ser como Dios? Obedezcan. ¿Se dan cuenta lo opuesto? Satanás dice, desobedece a Dios. Y viene Cristo, dice, obedece a Dios. Satanás dice, ¿quieren ser como Dios? Sigan sus propios pensamientos, desobedezcan a Dios. Y viene Cristo y dice, niégate a ti mismo y obedece a Dios. No hay nada más opuesto a eso. Miren esa contradicción que hay entre Satanás y Cristo. Ahora, qué increíble, ¿no? Y qué sucio y qué bajo lo que Satanás hace, porque ¿acaso no es interesante que Satanás le dice a los seres humanos más parecidos a Dios en toda la historia del mundo? Porque Adán y Eva se parecían a Dios más que tú y que yo, obviamente. No estoy hablando de forma, ya hemos dejado establecido eso, pero Adán y Eva eran los seres humanos creados en rectitud, sin pecado. Adán y Eva, comparado contigo y conmigo, se parecían mucho más a Dios que cualquier ser humano que ha aparecido después, excepto Cristo. ¿Sí o no? Es a estos seres humanos más parecidos a Dios que en toda la historia de la humanidad, a quienes Satanás les dice, si pecan, van a ser como Dios. Es decir, Satanás les ofrece algo que ellos ya tenían. ¿Ve? Pero al aceptar esta mentira, ellos pierden. Ellos ya eran semejantes a Dios. Hagamos al hombre semejante, ¿no? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
dice Dios cuando crea al hombre. El hombre ya tenía la imagen y semejanza de Dios. Ya se parecían a Dios. Y entonces Satanás viene y le dice, ustedes no se parecen a Dios. El día que desobedezcan a Dios, ese día serán semejantes a Dios. Ellos ya eran y creen esto. Qué triste momento. No creen a Dios. Hay orgullo seguramente en el corazón que ya entró. Hay idolatría porque están creyendo, están buscando sus propios beneficios antes de la gloria de Dios. Ellos en el jardín rechazaron el señorío de Dios. Eso es al final el pecado, rechazar el señorío de Dios. El rechazar su mandato. Y miren cómo Satanás interpone un muro entre la felicidad y la santidad. Increíblemente, Satanás como que levanta un muro y les hace ver al ser humano que entre la santidad y la felicidad hay un muro que los separa. La santidad no te lleva a la felicidad, le está diciendo aquí Satanás al hombre. Si tú crees a Dios, si tú crees las palabras de Dios, si tú crees el mandato de Dios, si tú te adhieres a las normas de Dios, eso va a impedir que tú vivas en verdadera plenitud, en verdadera felicidad, en verdadera satisfacción. Eso es lo que Satanás está diciendo aquí a Eva. Si ustedes rechazan las normas de Dios, ustedes van a encontrar felicidad, ustedes van a encontrar satisfacción. Eso es lo que Satanás está diciendo acá. Esa es siempre la estrategia de Satanás. Haz lo que tú quieres, ve en contra de lo que Dios dice, cuestiona lo que Dios dice y sabes, vas a ser feliz, vas a encontrar satisfacción. Si tú sigues las reglas de Dios, arruinarás tu vida. Oye, adolescente de 13 años, 14, 15 años, o joven de 18, 20, 25 años, puedes disfrutar de una chica, de un chico. ¿Qué de malo tiene? Dios es muy restrictivo, Ángel. Qué malo es. ¿Cómo no te va a dejar tener una mujer a esta edad? Dios es muy restrictivo. ¿Cómo no te va a permitir disfrutar de una mujer a los 15, 16, 17 años? ¿Cómo? Mira, te das cuenta, pero si lo disfrutas, si tú atraviesas, sobrepasas la santidad que Dios te demanda, tú vas a ser feliz. Eso es lo que está haciendo Satanás aquí. Si rechazas las normas de Dios, vas a encontrar satisfacción. Tengo una enamorada. Tengo un enamorado. Roba. Sé corrupto. ¿Necesitas dinero? Haz cosas ilegales. Porque la santidad y la felicidad son cosas opuestas. Eso es lo que Satanás está diciendo acá. Siempre esa ha sido la estrategia de Satanás. Si tú sigues las reglas de Dios, no vas a ser feliz. Felicidad y satisfacción está en quebrantar sus mandamientos. Eso es lo que está ocurriendo aquí en el huerto. Mientras que Dios nos dice que existe una conexión inseparable entre la santidad y la felicidad. Hay una conexión inseparable entre la obediencia y la satisfacción, entre la voluntad de Dios y recibir la bendita recompensa de Él. Hay una conexión ahí inseparable. Satanás, en cambio, nos dice que la santidad que Dios demanda busca robar tu felicidad. Busca robar tu gozo. Oye, tienes que vivir para satisfacerte. Todo aquello que te satisfaga es bueno. No importa si estás yendo en contra de lo que Dios dice. ¿Se dan cuenta? Satanás siempre ha hecho eso. Especialmente con los jóvenes. Haz lo que a Dios no le agrada y encontrarás felicidad. Así se llega a la drogadicción, por ejemplo. Así se llega a los vicios.
buscando querer paz, felicidad, satisfacción, alejado de las restricciones de Dios. Y eso es algo que no está ocurriendo en realidad. Mira tú y yo podemos dar fe de eso. Alejarnos de Dios es alejarnos de la felicidad verdadera. Correr tras la felicidad es al final sufrir. Pastor, el dinero me trae felicidad. Corre tras él. Y vas a ver que cuántos millonarios terminan suicidados. La belleza me trae satisfacción, felicidad. Puedo invertir dinero. Miren ustedes, mujeres hermosas que se han operado y al final terminaron un desastre, hermanos. Un desastre. Y suicidadas. La reputación, y han construido toda una reputación para sus vidas. Igual, insatisfacción. Mientras que el Señor dice, la obediencia a su voluntad, la obediencia a su palabra es aquella que trae verdadera felicidad. Solo a través de obedecer su palabra encontramos felicidad perfecta. Felicidad perfecta. Y miren ustedes, al final, pasemos al versículo 6 y 7. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y hemos aprendido que el pecado es iniquidad, es rebelión contra Dios. ¿No es así? Y hemos visto eso aquí, en estos textos. El pecado siempre, pero luego lleva a la vergüenza. La desobediencia de Adán y Eva en acción la acabamos de ver, y esas consecuencias inmediatas. Ellos debieron haber sido protectores, ¿no?, de ese pacto que el Señor hizo con ellos ahí en el jardín, pero se rebelaron. Y ahora veamos cómo es que ellos comienzan a caer como en una espiral, comienzan a caer a un hoyo profundo. Ella vio la mujer que el árbol era bueno y agradable a sus ojos y codiciable. Y ella, ¿qué hizo? Tomó de su fruto, ella comió del fruto, ella dio del fruto, él comió del fruto. Versículo 7, ellos supieron que estaban desnudos, ellos se cubrieron, ellos se escondieron. ¿Se da cuenta? Miren cómo es que comienzan a descender en una espiral a lo más profundo. Esto es el descenso del ser humano a la iniquidad. Ella ve, ella toma, ella come, ella da, él come. Sus ojos de ambos fueron abiertos. Ellos supieron, ellos se cubrieron, ellos se escondieron. Eso es el descenso del hombre al abismo. Pregunta: ¿te das cuenta cómo es que Satanás los arrastra de un estado en el cual ellos estaban de rectitud, de santidad? Los arrastra hacia abajo en un descenso que comienzan a caer así. En cierta ocasión estábamos volando con Joshua un helicóptero, ¿no?, aquí en la playa Tingo, que Sammy le había regalado. Creo que Joshua tenía 7 añitos, 8 añitos, si mal no recuerdo, por ahí. Y nos vinimos a Playa Tingo a volar el helicóptero. Y en eso el helicóptero se sale, creo, muy alto, lo volamos. Y comienza a caer en espiral así. Destrozado el helicóptero. El ser humano, de su estado, de un estado estable en el que se encontraba, comenzó a caer así como ese helicóptero. Al punto que se quebró. Pregunta: al desobedecer a Dios, ¿se convirtieron en dioses? Porque eso fue la promesa de Satanás. ¿Serán como Dios? ¿Los convierte en dioses? No. Más bien los arrastra a las mismas puertas del infierno. Un pecado
luego otro, luego otro, luego otro. No sabemos cómo salirnos de ese pecado. Tratamos de salirnos por otro lado y eso nos lleva más abajo. ¿Se da cuenta cómo es la espiral del pecado? Eso comenzó en el huerto. Y así muchas veces nos hemos caído nosotros. Cuando se nos dice no, le damos vueltas al no. Y entonces, una vez que le caemos con todo, ¿cómo salimos de esto? Y nos vamos y comenzamos un pecado tras otro pecado y comienza con una mentira y esconder y por aquí, por allá, y una espiral donde después ya no se puede casi salir. Solo por la misericordia de Dios. Cayeron en espiral. ¿Se dan cuenta? No están cerca de la redención, se han alejado. Están cerca de la condenación. No están cerca de la santidad, de un estado de felicidad. Están cerca de la condenación, han caído en condenación. Y así fue como ocurrió el primer pecado. Miren qué es lo que ocurre. Se les abren los ojos, pero son iluminados de una manera horrorosa. Porque ellos comienzan a ver por primera vez en sus vidas que están desnudos. Ahora, en el contexto hebreo, hermanos, esto no solamente significa sin ropa, aunque el hebreo, obviamente, para él era una vergüenza verse la desnudez, completamente. Bueno, aquí en San Juan la gente va a estar en ropa de baño, casi descubierta, ¿no? Y a veces nosotros, cuando vamos al río, pues con shorts nomás nos metemos al río y todo eso. Pero para un hebreo eso no es, al menos en el contexto hebreo, en el que se está escribiendo esto. Ellos no están poniéndose bikinis. Ellos tienen temor de mostrar sus cuerpos. Para el hebreo, mostrar sus cuerpos desnudos es una vergüenza. Por eso es que el padre en la parábola del hijo pródigo sale corriendo y levanta sus vestiduras y muestra una parte de sus tobillos, de su pantorrilla para correr. Y eso era una vergüenza para ese tiempo. Pero aquí el hombre siente ahora vergüenza. Sienten por primera vez vergüenza. ¿Y cuál es el resultado de su caída? Pues eso, vergüenza. No hay satisfacción, no hay felicidad, no se parecen a Dios, sino hay vergüenza. Y sienten la necesidad de cubrirse. Eso es lo que están haciendo, pero no pueden. Su intento es completamente débil. No pueden restaurar la comunión con Dios con sus obras. Y usan hojas de higuera, intentando resolver esto de la vergüenza. Es el primer intento del hombre de cubrir su desnudez con obras. Pero, ¿qué es lo que dice Dios? Ellos no le creyeron a Dios. Dios les dijo, morirán. Se opusieron a Dios y al final Adán y Eva están en un hueco sin salida. Pecaron. Hermanos, la libertad no se encuentra, o no hay, la verdadera libertad no es hacer lo que te da la gana. Eso es lo que se vende en este mundo, ¿no? Oye, puedes ser homosexual, haz lo que te da la gana, sé libre. El mes del orgullo gay, sé libre, sal del closet, haz lo que tú quieras. Se nos vende esa idea de que las restricciones de Dios van en contra de la felicidad. Y no es así. Satanás, ¿qué hizo aquí? Les dice a Adán y Eva que la verdadera libertad y la verdadera felicidad solamente se encuentran cuando puedes decir o cuando puedes hacer lo que tú consideres correcto, dejando de lado lo que Dios dice. Tú puedes decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú decides si lo puedes hacer o no puedes hacer. No necesitas la Biblia, no necesitas su palabra para decidir entre lo bueno y lo malo. No necesitas hacer eso. Eso es libertad. Libertad es tomar tus propias decisiones. Pero el pasaje nos deja bien claro, hermanos, que la verdadera libertad no es hacer lo que tú quieres, sino la autodeterminación a hacer lo que Dios quiere, es decir, la santidad. Eso es verdadera libertad. Cualquier otra cosa es falsa libertad.
Hacer la voluntad de Dios es verdadera libertad. En este mundo que dice que puedo hacer lo que me da la gana, y si se me ocurre mandar un misil a otro país, pues lo voy a hacer. Soy libre de hacerlo. Nosotros definimos la libertad no como libertad para la responsabilidad, sino libertad de la responsabilidad. ¿Se dan cuenta? No, somos libres para ser irresponsables. Y la Biblia no dice eso. Las Escrituras nos muestran que somos libres para ser responsables, no para ser irresponsables. Es lo que le digo a Joshua: Joshua, estás teniendo muchas libertades, pero debes ser para ser responsable. Responsable en tus relaciones con tus amigos y amigas, responsable en tus acciones, en lo que estás haciendo. No es libertad para que al final hagas lo que te da la gana, porque vas a terminar involucrado en pecados. ¿Y de ahí cómo sales? Es libertad para ser responsables. Y aquí lo que vemos es que la libertad es hacer la voluntad de Dios, no es hacer la voluntad nuestra. Eso es la verdadera libertad. Y por último, Derek Kidner sigue diciendo, hablando de tomar el fruto prohibido, dice: un acto tan simple, tan difícil su perdición. Dios, pero, probará la pobreza y la muerte antes de que tomar y comer se conviertan en verbos de salvación. Increíble, ¿no? Las palabras de Satanás que nos hundieron al final, la condenación, son: tómalo, cómelo, toma del árbol, come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tómalo, cómelo, dice Satanás, le dice a Eva. ¿Te acuerdas? Toma, vamos, y cómelo. Pero increíblemente, las palabras de nuestro Señor Jesús también son: toma y come. Satanás con toma y come nos hundió en la miseria, pero Jesús, con las mismas palabras, toma y come, nos regresa a la comunión con Dios. Increíble, ¿no? Pero antes de que esas palabras, tomar y comer, se conviertan en bendición para nosotros, Cristo tuvo que hacerse hombre, morir en una cruz, probar de la pobreza, probar de la condición humana, morir humillado en una cruz. Y al hacerlo, las palabras tomar y comer se convierten en una bendición. Las palabras tomar y comer hundieron al ser humano en un abismo, pero las palabras tomar y comer de Cristo nos llevan de la muerte a la gloria. Versículo 8 al 13 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Versículo 8 nos muestra la comunión perdida. Hay un distanciamiento, hay una enemistad ahora que incluso el ser humano está experimentando el uno con el otro. El hombre se va a esconder debido a su pecado. Y la pregunta de Dios en el versículo 9, miren ustedes: aún nuestro Dios en medio del pecado mostrando su gracia. Porque con ternura viene a Adán y le dice, y le hace esta pregunta, ¿no? Se da cuenta de lo que, obviamente Dios sabe lo que Adán hizo, pero no viene a aplicarle juicio, no viene a aplastarlo como una cucaracha, no viene con truenos, relámpagos para azotar por la locura que hizo Adán, por la maldad que había mostrado. Viene haciendo preguntas, no porque él va a necesitar respuestas, sino porque intenta sacar a Adán del lodo en el cual él se ha metido. Versículos 10
Dice, oí tu voz, la respuesta de Adán, en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que yo me escondí. La primera vez en la historia de las Escrituras, en la historia de la Biblia, donde encontramos la palabra miedo. Miren las consecuencias. Pecado, miedo, vergüenza, aislamiento. Eso es lo que está ocurriendo acá. Pecado, miedo, vergüenza y aislamiento. Terrible. El pecado produce miedo, produce vergüenza y produce que nos aislemos de Dios. Pero Dios viene a Adán porque Él es la cabeza del pacto, el responsable del pacto. Él era el representante de todo lo que, del hombre. Y Dios entonces viene sobre Adán. ¿Por qué hiciste esto? Y noten ustedes lo que Adán hace rápidamente. Dios, acá tú eres el culpable. ¿Por qué? Porque la mujer que tú me diste, hay dos culpables, la mujer y tú. Ella me dio de comer. Yo no soy responsable. Dios va en Eva. Y otra vez, Eva, ¿por qué hiciste esto? Y Eva también no es responsable, no es culpable. Eva dice, la serpiente que tú creaste, ¿no? Esa fue la que me dio y comí. Es decir, acá hay responsables y ese responsable no soy yo. ¿No es lo mismo que pasa en nuestros corazones cuando nos corrigen? Yo no tengo la culpa. ¿Y el otro por qué no le dices? A mí nomás me vas a atacar. Otros son peores. Aquí la mujer y el hombre están echándole la culpa a otros. Acá hay otros responsables y no son ellos. El aislamiento entre el hombre entonces ha comenzado también. ¿Dónde estás?, le pregunta Dios a Adán. Oí tu voz en el huerto, en el jardín, tuve miedo, estaba desnudo, yo me escondí. Si te das cuenta, no aparece Eva acá. ¿Dónde estaba Eva? Hace unos minutos estaba ahí escondida. Y cuando Dios pregunta y Adán responde, no se ve a Eva aquí. Tal vez, no es que tal vez, es lo más seguro, el distanciamiento entre el varón y la mujer también ha comenzado. Son esposos. Pero ya comenzó un distanciamiento acá. Y el distanciamiento se va debido al pecado. ¿Se dan cuenta? Hay muchos principios aquí en Génesis. No es solamente para pasarlo así de rápido. Nos ayuda a entender lo que somos. ¿Qué hemos visto? Que el pecado es rebelión. El pecado lleva a la vergüenza. Que el pecado perturba la comunión con Dios. Y el pecado perturba también nuestras relaciones humanas. Y esto, hermanos, en este pasaje encontramos la base para tú y yo poder comprender entonces por qué es que el regreso a la comunión con Dios va a costar la sangre de su Hijo, del mismísimo Dios derramando su sangre en la cruz para devolvernos a la comunión con Él. Si comprendemos esta verdad, hermanos, el Evangelio va a estar presente en nuestros corazones siempre. Pongamos de pie y oremos. No se olvide, Satanás enseña que para que seas feliz tienes que desobedecer a Dios. Cristo viene y dice, ¿de verdad quieres ser feliz? Obedece a Dios. Así comenzó en el huerto, Satanás diciéndole al hombre, Adán y Eva, desobedece a Dios, vas a ser como Dios, Él es muy restrictivo, Él es mala gente. Vas a ser bendecido cada vez que desobedeces a Dios. Viene el segundo Adán y él dice, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Es decir, ¿quieres ser feliz? Obedece a Dios. De eso se trata, de nuestra lealtad. ¿A quién somos leales? ¿A Dios
a nuestros propios pensamientos, a lo que el mundo nos dice. De eso se trató en el huerto del Edén, la lealtad. ¿A quién creemos? ¿A la palabra de Dios o creemos a nuestros pensamientos, a nuestra construcción mental distorsionada? No hay libertad fuera de la voluntad de Dios. Tú y yo lo sabemos, lo hemos experimentado siempre. Porque el pecado al final nos lleva a escondernos, a bajar la cabeza, a avergonzarnos, nos distancia de Dios. Para eso apareció Cristo, para deshacer las obras de Satanás, para deshacer esa mentira en nuestros corazones de que seguir a Dios es restrictivo. Sus mandamientos no nos traen felicidad. Hacer lo que te da la gana, lo que bien piensas, lo que bien quieres, eso te trae satisfacción, eso te trae felicidad. Y tú y yo sabemos que no es así. Que tan terrible es el pecado y la rebelión contra Dios, que Dios envió a su mismísimo Hijo para vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Clavándole en una cruz, derramando su sangre hasta la muerte. Y todo aquel que en Él cree, recupera, vuelve a la vida espiritual, vuelve a la comunión con Dios. Y Él ha prometido que quien ha creído en Él será perfeccionado de día en día, hasta un día llegar a la perfección plena. Qué hermoso. Padre Celestial,